Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. ¿Hay extraterrestres en la Tierra? Si estuvieran aquí, ¿tendrían interés en contactar con las más altas instancias gubernamentales y militares del planeta? Es un planteamiento intrigante, si bien resultaría lógico que en el caso en el que unas inteligencias de otros mundos, al llegar a nuestro mundo, quisieran establecer comunicación con los gobernantes más importantes. Y al respecto de esto, presentamos una extraña historia que nos habla sobre unos misteriosos seres que entablaron contacto y hasta llegaron a colaborar con el gobierno de los Estados Unidos. Es un relato que nos llega por parte del Dr. Frank E. Stranges y que publicó en su libro Stranger at the Pentagon, publicado por primera vez en 1967, en donde narra cómo entre los años 57 y 60 la Casa Blanca acogió a un huésped de origen extraterrestre entre sus paredes, que acabaron colaborando con la cúpula del presidente Dwight Eisenhower. Las sorprendentes afirmaciones que realiza el autor en esta obra han sido objeto de mucha controversia a lo largo de los años, pero debemos de tener en cuenta que en raras ocasiones aparece un caso con tanta documentación para respaldarlo. ¿Cómo llegó esta información hasta el investigador? Según él mismo refirió, consiguió hacerse con una fotografía en la que aparecían dos de estos seres, documento que mostró de forma pública en diversas conferencias. Un hecho que pudo atraer la atención de ciertos intereses, de manera que fue contactado por un miembro del Pentágono, quien le transmitió el deseo de una de estas entidades de mantener una reunión personal con él. Una propuesta que el doctor aceptó sin dudar y en la que este visitante le hizo conocedor de toda su historia, su procedencia, lo que había venido a hacer a nuestro planeta, sus intenciones y su recorrido con todo lujo de detalles. Una información que el autor recabó con avidez para dejarla plasmada más adelante en su libro. El relato de esta extraña situación comienza el 16 de marzo del 57, cuando una nave extraterrestre aterrizó en un campo en Alejandría, en el estado de Virginia. En ella llegó un ser idéntico en apariencia a los seres humanos. Medía aproximadamente 1,82 metros de altura y pesaba unos 84 kilos. Tenía el pelo marrón, ondulado y los ojos también marrones. Allí esperó a que se personaran las autoridades, a las que convenció, haciendo uso para ello de un cierto tipo de control mental. Así, consiguió que le llevaran ante las altas instancias del gobierno. Su intención era la de hablar con el presidente de la nación. Tras la consecuente burocracia, pasó de manos de la policía al servicio secreto, quienes aplicarían amplios protocolos de seguridad para más adelante acabar siendo recibido por el secretario de Defensa, quien más tarde les acompañaría atravesando un entramado de túneles subterráneos a su entrevista con el presidente Eisenhower, en la propia Casa Blanca. Una reunión en la que también acabaría estando presente el por aquel entonces vicepresidente Richard Nixon. Allí, el exótico visitante se identificó como Valiant Thor, uno de los más altos mandos de su planeta, Venus, e indicó que había sido enviado a la Tierra por los miembros del Alto Consejo para llevar a cabo una misión establecida por una suerte de comunidad interplanetaria. ¿En qué consistía dicho cometido? Parece ser que el desarrollo armamentístico terrestre había levantado una severa preocupación sobre algunos habitantes de algunos de estos otros mundos, ya que rápidamente pasamos a contar con la capacidad de aniquilar toda la vida sobre la faz de la Tierra, algo que a su vez representaba una amenaza para nuestros planetas vecinos. Asimismo, aseguró que la Tierra estaba siendo objeto de un riguroso análisis desde hacía cientos de años, si bien la explosión atómica en el año 45, cuando tuvo lugar la primera prueba, hizo que se encendieran todas las alarmas. También manifestó que su intención no era llevar a cabo ningún acto por medio de la fuerza, sino todo lo contrario, hacer entender a la humanidad los peligros que algunas políticas representaban, crear un cambio entre estos líderes mediante el aprendizaje y el entendimiento, y ofreció a cambio información para mejorar la vida sobre el planeta, con el propósito de convertirnos en una sociedad más avanzada.
Una propuesta a la que, según dijo, los dirigentes de esta nación rechazaron, alegando que ello arruinaría la economía mundial. Finalmente, acordó con la cúpula de poder norteamericana que él y algunos de sus compañeros trabajarían durante los siguientes 3 años en el Pentágono y ejercieron así como asesores del presidente. Y durante este tiempo parece que sometieron a estos visitantes a ciertos estudios, concluyendo que contaban con algunos órganos de mayor tamaño que los de los seres humanos, como los pulmones o el corazón, que su sangre tenía un alto contenido en cobre, que manifestaban una notable capacidad intelectual y con una esperanza de vida que rondaba los 490 años. Por último, también parecían tener ciertas capacidades psíquicas desconocidas. Según se aduce, también se analizaron los uniformes de estos seres, aunque mientras estuvieron aquí vestían ropa normal para pasar desapercibidos. Estas prendas no contaban con ningún tipo de cierre o de costuras y parecían ser absolutamente indestructibles. No se logró perforarlas ni mediante balas ni brocas de diamante. Tampoco pudieron quemarlas y eran resistentes al ácido. La explicación del visitante al respecto simplemente se limitaba a que se trataba de un material que no conocíamos en este planeta. Este visitante le transmitió más información al autor del libro que nos hizo llegar esta historia. En un extracto de la misma obra leemos: Cuando le pregunté de dónde era, respondió: yo soy del planeta que se llama Venus. Le pregunté cuántos visitantes de Venus actualmente estaban en la Tierra y dijo: actualmente hay 77 de nosotros caminando en medio de vosotros en los Estados Unidos. Estamos constantemente yendo y viniendo. También le contó que quería hablar de su propuesta al planeta entero. Sin embargo, figuras como el secretario de Defensa, el jefe de la Agencia Central de Inteligencia y los jefes del Estado Mayor se opusieron firmemente, temiendo que si el pueblo llegara a conocer el plan que estos visitantes estaban ofreciendo, podrían optar por seguirles a ellos en lugar de a sus gobernantes, ocasionando con ello grandes revueltas. Finalmente, cuando llegó su momento, el 16 de marzo de 1960, los visitantes se marcharon y no hemos vuelto a tener más información sobre ellos. Las sorprendentes afirmaciones que realiza el Dr. Stranges han sido motivo de una fuerte controversia, si bien han sido respaldadas por varias personalidades. En primer lugar, por Harley Byrd, quien fue sobrino del famoso almirante Richard E. Byrd, y que no solo trabajó en el Departamento de Defensa, sino que también participó en el conocido proyecto Blue Book, destinado a registrar y evaluar ciertos casos ovni. Quien, por cierto, también tuvo a bien escribir el prólogo del libro que nos ocupa. Asimismo, la bisnieta del por aquel entonces presidente de la nación, Laura Eisenhower, ha asegurado públicamente que la historia es cierta y que además ha afirmado que el mandatario quiso hacer pública la información, pero que ciertos intereses de las cúpulas de poder no se lo permitieron. Por último, cabe mencionar las declaraciones que realizó el geólogo e ingeniero Phil Schneider, quien afirmó haber trabajado en varios proyectos gubernamentales secretos. Él también refirió a haber conocido a Valiant Thor en algunas de sus conferencias. Una sorprendente historia que, de ser cierta, supondría no solo que hubiera habido extraterrestres escondidos en nuestro planeta, sino que estos habrían colaborado con uno de los gobiernos más importantes del mundo, y además que estos visitantes quisieron ofrecer avances que este mismo gobierno rechazó, con la intención de preservar el sistema económico. Pero también podría indicar que la morfología del ser humano no sería exclusiva de la Tierra, sino que pudiera repetirse en otros planetas con algunas diferencias, tal vez por la adaptación a cada entorno. Así pues, cabría que nos preguntáramos, ¿qué más no nos podrían estar ocultando? Es un relato singular que presentamos para que cada uno pueda juzgar, y por supuesto, es muy raro, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!